Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por estar presentes en esta tercera ponencia, conferencia, como le llamemos, y gracias por estar, como les digo siempre. Hoy vamos a abordar filosóficamente un tema que en lo personal, de los tres temas, es el que más me interesa, porque creo que si hay algo que realmente hace la filosofía en nuestra vida, es angustiarnos la existencia. Es decir, ¿a qué se dedica una persona que se dedica a la filosofía? Probablemente a desocultar algunas angustias que la vida tiene, y este género que estoy presentando ahora, que se conoce como la autoayuda, es todo lo contrario, porque trata de motivarte. Es decir, la filosofía se dedica a desmotivarte y la autoayuda se dedica a motivarte. El género literario llamado la autoayuda tiene ya sus buenos años. Por ejemplo, en la década del 40 surge el libro de Napoleón Hill, Piense y hágase rico, que ha formado a casi todos los motivadores actuales. De hecho, no sé si han visto la película sobre la fundación de McDonald's, donde el protagonista escucha todo el tiempo un audio motivacional. Probablemente ese sea Jim Rohn o probablemente sea Bob Proctor, que falleció hace una semana. Es decir, el género de la motivación tiene ya unos 70 años como mínimo. Pero la pregunta que nos vamos a hacer hoy es ¿por qué en la actualidad es tan fuerte? ¿Y por qué en la actualidad el género motivacional está tan en boga y se calcula que a largo plazo sea uno de los negocios más rentables, cuando ya en este momento es para muchos un negocio muy rentable, a través de lo que iremos viendo? Hay que hacer una salvedad. La palabra autoayuda como tal no es mala. Es decir, cuando una persona se dedica a hacer ejercicio, lo que está haciendo es autoayudándose. Cuando una persona se dedica a leer un libro y a terminar ese libro, lo que está haciendo es autoayudarse. De hecho, acá probablemente la Academia Filosófica se enoje conmigo cuando vean la filmación, pero la filosofía nace, entre tantas cosas, como una forma de autoayudarse. ¿Por qué? Porque cuando Aristóteles te explica cómo tenés que ser para poder lograr la plenitud, que es el tema que nos convocará en la charla final dentro de 2 semanas, lo que está haciendo es darte un panorama filosófico para que vos puedas, en última instancia, autoayudarte. Entonces, de por sí la palabra autoayuda no es mala. El problema es que el peso semántico que tiene hoy la palabra autoayuda nos refiere a una literatura como, por ejemplo, Cómo llevarme bien con mi cuñado. O sea, ese tipo de libros que cuando uno va a comprar libros, no sé si tienen la misma obsesión que yo de ir a comprar libros. Es decir, en 10 minutos lo compro y por ahí me quedo media hora porque analizo cosas que no creía que iba a analizar para futuras compras. Yo me doy cuenta que cuando voy a hacer esa compra, estoy buscando un libro de Schopenhauer y está allá al fondo escondido, o quizás ni siquiera está en lista, hay que traerlo. Pero acá en la puerta está el libro que dice cómo llevarte bien con tu cuñado, o cómo hacerte rico en 2 días, o la semana laboral de 3 horas, etc. Es decir, vamos a reconocer que el género es convocante y el género es masivo. Vamos a pasar la diapositiva y vamos a decir que la filosofía nace como una forma de autoayudarnos, pero sería un error garrafal decir que filosofía y autoayuda hoy son lo mismo. El peso semántico de la palabra filosofía es una cosa y el peso semántico de la palabra autoayuda hoy es otra cosa. Pero no puedo negar que los estoicos filosofaban para autoayudarse. No puedo negar que Aristóteles también filosofaba para autoayudarse y también para ayudarte a vos a que te autoayudes y puedas ayudar a otros
autoayudándote. Dicha esta idea, vamos a ir directamente a cuáles son las ideas fundamentales que tiene la autoayuda. Esto lo vamos a desmenuzar, pero vamos a quedarnos con una o dos. El primer supuesto que tiene la autoayuda es que la felicidad es posible y está presente ya. O sea, este es un paradigma de cualquiera que lee autoayuda. La felicidad es posible. Y no solamente es posible, está al alcance de tu mano. Vos sos el que no llegaste porque no quisiste hasta la felicidad. Este es el primer paradigma. Cualquier libro de autoayuda parte de este supuesto. Están todos equivocados, menos el que compró el libro, que sos vos. Ese es un paradigma. El otro paradigma que para mí tiene la autoayuda es la idea de que el esfuerzo sí o sí tiene una consecuencia directa de éxito. Es decir, si vos acumulás esfuerzos, sí o sí vas a tener una recompensa. Esto parte de un presupuesto religioso que Estados Unidos tiene en el siglo XIX. En el siglo XIX ustedes saben que Estados Unidos tiene en su mayoría religiones protestantes. Ahí nacen los mormones, ahí nacen los testigos de Jehová, ahí nacen los adventistas. Es decir, toda la formación teológica que tiene el siglo XIX en Estados Unidos es pujante. Es gente que cree que Dios puede traerme el cielo a la tierra si yo me esfuerzo. Fíjense que hay un paradigma muy fuerte en el siglo XIX de que el esfuerzo termina con una bendición cristiana. Esta es la base, perdón, una bendición divina. Esta es la base del luteranismo, es la base del calvinismo, para ser más precisos, y es la fuerza que motiva no solamente de modo religioso a Estados Unidos, sino que tenemos que reconocer que es lo que piensa la mayoría de los norteamericanos promedio. La idea de que si vos te esforzás lo podés lograr, ¿sí? Por eso ese empuje natural que tiene esa cultura, porque proviene de una formación religiosa. La autoayuda para mí tiene la misma estructura religiosa, pero de un modo ateo y laico. Ya no es Dios el que te bendice, es la vida. Ya no es Dios el que te bendice, es tu esfuerzo. Pero es la misma promesa religiosa, la misma. Si vos te esforzás, la bendición vendrá. Seguimos avanzando con las ideas fundamentales, vamos a la otra diapositiva. Y acá yo quiero empezar a hacer un análisis de tu vida, de mi vida, de la vida de cualquiera de nosotros, para que nos demos cuenta por qué penetra de modo tan fácil la autoayuda. Voy a analizar tu vida, mi vida y la vida de cualquiera de los que estamos acá en este lugar en Tribus. Fíjense en qué consiste más o menos la vida del 90% de nosotros. Nos despertamos, trabajamos, descansamos y se reinicia de vuelta la vida. Esto es la vida cotidiana de cualquiera de nosotros. Nos levantamos, algunos tienen la bendición de levantarse a las 11 porque trabajan de tarde, otros nos levantamos a las 6 y empezamos un ciclo de vida, nos cansamos, comemos y se reinicia el proceso mañana de nuevo con un descanso semanal. No sé si alcanzan a ver que allá está Sísifo. Sísifo. Esta semana, en el grupo de WhatsApp de meditaciones que tenemos en Filosofía en Minutos, que ustedes pueden sumarse tranquilamente, pueden ir a las redes y sumarse o me piden el link para ingresar. Es un grupo cerrado donde todos los días a las 10 de la mañana recibís una reflexión filosófica de 10 renglones. Esta semana nos ocupamos de Sísifo y nos ocupamos de ver cómo hay una metáfora en este ir haciendo todos los días lo mismo, y este Sísifo que en la mitología griega subía una piedra hasta lo más alto de la montaña y después ¿qué hacía? La piedra se caía y volvía de nuevo a esforzarse, y volvía de nuevo a esforzarse. De hecho, circula un meme en las redes sociales en la cual Sísifo pide un deseo y dice, quiero modernizarme, y lo ponen directamente delante de una computadora en una oficina. O sea, es prácticamente lo mismo, ese subir y bajar de Sísifo, con nosotros haciendo todos los días lo mismo. Esto es nuestra vida. Vamos a avanzar una diapositiva más para ir analizando en qué consiste nuestra vida. Pero fíjense que si nosotros comparamos la vida de nuestros abuelos con la vida nuestra, no es exactamente lo mismo. Esto que estoy explicando ahora,
tengo que ser honesto con los créditos. Esto pertenece a un libro de Byung-Chul Han que se llama La sociedad del cansancio. Gran parte de lo que voy a decir está en ese libro. Pero fíjense que nuestros abuelos vivían de un modo muy distinto a nosotros. El paradigma laboral de los 70, de los 60, era el que ustedes pueden ver donde dice antes. Fíjense que antes el trabajo era una cosa y la vida era otra cosa. Mi abuelo terminaba de trabajar. Él era inspector de tranvías y después empezó a trabajar como en una oficina. Mi abuelo terminaba de trabajar y se iba a un bar y estaba 4 o 5 horas mirando la nada mientras tomaba una cerveza. Tenía tiempo, tenía ocio. Una cosa era su vida, otra cosa era el trabajo. Tenía las cosas divididas. Tenía la misma rutina de Sísifo, pero eran 2 cosas distintas. Ese es el paradigma anterior. Él tenía tiempo. Si pasamos al paradigma actual, si yo me veo hoy como trabajador, no soy mi abuelo, sino que ahora nos jactamos diciendo, la verdad que yo iría a tu cumpleaños, pero no tengo tiempo. La verdad que sí, me encantaría juntarnos con los compañeros del secundario, pero no tengo tiempo. Nos enorgullecemos de decir que no tenemos tiempo. ¿Por qué? Porque trabajo y vida están juntos. Fíjense que con lo que ocurrió en la experiencia laboral pandémica, o sea, con el tema de hacer trabajo desde casa, mucha gente se sintió muy contenta. De hecho, muchos de ustedes deben estar contentos de trabajar desde su casa porque se ahorran el traslado. Incluso gente de Buenos Aires que sigue mi cuenta me decía, mira, yo viajaba 2 horas y de repente empecé a trabajar desde una computadora, me pareció maravilloso. Pero este autor, este filósofo Byung-Chul Han, en el cual me estoy basando, dice que eso también tiene mucho de trampa. ¿Por qué? Porque antes vos sabías que ibas 2 horas a un trabajo y volvías a tu casa, y tu casa era un lugar de distensión. El problema es que si el trabajo viene a tu casa, no hay más horarios en tu casa. Es como que todo se rompe y el mismo motor familiar se ve afectado por el mal humor laboral. Y acá comienza, fíjense, cierta positividad de los que están ahí. Es como que no solamente trabajo, sino que quiero trabajar para cumplir todos mis sueños. O sea, la diferencia que había con mi abuelo es que mi abuelo iba y trabajaba porque otra no le quedaba. Pero ahora de este lado, vos vas a trabajar porque querés cumplir muchos sueños. Sos vos el que te pone el ritmo del trabajo. Vamos a pasar a la otra diapositiva. Fíjense que aquel paradigma, el de los abuelos, era de negatividad. Si hay una frase que decían mis viejos en los 80 era, no se puede. Quiero un helado, no se puede. No, quiero viajar a Disney, no se puede, no tengo plata. No se puede. El paradigma era no se puede, hasta acá llegamos. Éramos 4 hermanos, no se puede, punto. Y uno se criaba con el no. No voy a hacer psicología, pero los que hemos leído algo de psicología sabemos que el no nos ayuda a crecer también. Es decir, cuando uno encuentra un límite, se da cuenta que uno no es omnipotente. Entonces el no te ayuda a crecer. En cambio, el paradigma que tenemos acá es yes we can. El paradigma de la actualidad, ¿cuál es? Sí se puede. Y claro, el nene quiere un helado y se lo compramos. Está bien, yo también soy el primero en comprar helado, ¿eh? Pero la nena quiere tal ropa y busquémosle la vuelta. Y se pregunta Han, si pasamos de un paradigma de negatividad en el cual era no, 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 a este paradigma en el cual es sí, siempre sí. Quiero conocer el Caribe, sí, lo vas a lograr. Porque si mi abuelo decía, supongo que mi abuelo le decía a mi abuelo, vamos al Caribe, la cara era, nunca vas a viajar al Caribe. No, listo, no se discute más. En cambio, en este paradigma es, sí, yo puedo conocer el Caribe, pero no llegás con tu sueldo, pero puedo, algo voy a hacer. Ese nuevo camino que se va abriendo de este lado genera, dice este autor, una búsqueda de un segundo o un tercer trabajo en ese horario que antes se usaba para el ocio. Yo te conté que mi abuelo se iba a un bar. Te conté que se iba a un bar. Y se distendía. Ahora no. No sé si han visto los mismos motivadores que veo yo, pero los motivadores de autoayuda te dicen, trabajá horas extras, 10 años, trabajá duro. O sea, es como que no tenés que parar y descansar, tenés que seguir trabajando para lograr ese helado, ese viaje, ese gustito.
Hasta ahora todo muy inocente, va todo bastante bien. Avancemos una más, por favor. Vamos a hacer una división filosófica. Esto ya no pertenece al libro de Hahn, sino que es una visión mía, interpretativa de este texto, pero vamos a ir viendo básicamente en qué consiste vivir. Nosotros podríamos decir que vivir es ser, tener, hacer y lamentablemente con las redes sociales aparentar. Es decir, son 4 valores que se pueden distinguir muy bien, pero que hoy con las redes sociales están muy entrelazados. Entonces, si fuéramos de un pensamiento marxista, diríamos que somos haciéndonos. O sea, ser es hacerse. De hecho, Marx decía que el obrero no está haciendo exactamente lo que él quiere hacer, por eso no es. Porque está haciendo un trabajo que no quiere hacer. Es decir, ser, para algunos filósofos, es hacerse. Pero para las redes sociales, ser es aparentar. No sé si voy siendo claro con el concepto, pero ya ser no es hacer ni tener, sino aparentar que hago o tengo. Entonces, si yo consigo un auto importado y me saco una foto y digo, este es mi auto, ya está, le estoy contando al mundo una verdad, porque yo estoy aparentando una verdad. Incluso se me ocurre un ejemplo más, y es esta estadística, la pueden googlear, una interesante estadística que hay, acerca de qué pasa con las personas que ganan muchos millones en la lotería. Es decir, alguien ganó una muy buena plata en la lotería y a los 5 años la mayoría de las personas que encuestaron en este artículo estaban más endeudados que antes de ganar la lotería. Y quizás la explicación está acá. ¿Por qué? Porque quien consiguió de repente millones no es que fue, trabajó y después tuvo, sino que de repente tuvo. Y nadie garantiza que tener es ser, porque para administrarlo tenés que ser. De repente te encontraste con el dinero, pero no sabés si sos, si haces, y bueno, en todo caso, aparentás. Ahí está el problema de las personas que muchas veces se encuentran con mucho dinero de golpe. Es que de repente llegó el tener, pero no precisamente son para poder tener, porque tener es también una responsabilidad. Entonces, vamos a avanzar un poquito más. Analicemos primero el hacer. ¿Cómo hace cualquiera de nosotros para poder ganar el dinero honestamente? Del siguiente modo. Hacés, o sea, trabajás y después recibís a fin de mes un sueldo. Esto es hacer para tener. De los 4 factores que te presenté, de los 4 infinitivos filosóficos que te presenté, te apersonás en una oficina 8 horas, haces para después tener. Este es el modelo tradicional. Pero dice Hahn que el problema está en que en la actualidad ya no hacemos para tener, sino que buscamos hacernos. Es decir, soy mi propia marca, soy mi propio jefe, yo me hago a mí mismo. De hecho, estaba escuchando la otra vez un motivador que decía, así como en el siglo XX importaba tener un título universitario, en el siglo XXI importa tener una marca personal. Fíjense que eso es Byung-Chul Han. Es ya yo ahora tengo que hacerme a mí mismo, crear mi propia marca. Sigamos avanzando. Ya te hablé del hacer, ahora te voy a hablar del tener. Es interesante ver que en la actualidad la única forma de integrarte al todo social es teniendo. Yo te hago una comparación. Fíjate que hace cientos de años, ¿cómo hacías vos para poder pertenecer al todo social? Tenías que tener una religión. Por eso algunos pensadores fueron excluidos de su comunidad, dándoles el peor castigo, que era no pertenecer a la comunidad religiosa. Por eso, entre tantas acusaciones que le hacían a Sócrates, ¿recuerdan que una era una acusación religiosa? Es decir, proponer nuevos dioses. Porque en la mayoría de las culturas antiguas, para pertenecer tenías que tener una religión. Hoy, en el capitalismo, para pertenecer tenés que tener. Antes tenías que ser religioso, hoy tenés que tener una tarjeta de débito.
Porque si no, quedás excluido del sistema. Se habla mucho de la palabra sistema, ¿no? Quedás excluido del sistema. En otros tiempos, vos podías tener tu trabajo honesto y no era que te decían, mira, para pertenecer tenés que tener dinero. No, tenías que tener más o menos una confesión religiosa como la mayoría. Hoy, tener es requisito sine qua non para pertenecer. Así que es muy importante el tener en la actualidad, porque si no, no pertenecemos. Vamos a la otra variante más. Ya te hablé del hacer, te hablé del tener, y ahora te voy a hablar del aparentar. Puse el ejemplo de las redes sociales porque cuando yo era chico, le estoy hablando hace ya 20 años, 20 y pico de años, muchas veces, si una persona quería ostentar algo que tenía que ir a la costanera, no existían las redes sociales hace 20 años, mostraba su auto, o mostraba su nueva moto, o paseaba por el barrio haciendo ruido, era más o menos una forma de aparentar. Hoy es mucho más sencillo, sacás una historia, mostrás la moto y se terminó. Lo ven a veces miles de personas. El problema del aparentar para mí lo podría clasificar en 3 partes. Esto sí está basado en Han y es la idea de transparencia, los filtros que todos usamos, no me lo nieguen, y la fugacidad. Vamos a analizar esto filosóficamente. La transparencia significa que ya no existe más la intimidad. En la primera conferencia, los que han venido se acuerdan que yo les decía que me asombra cómo las construcciones y los edificios son cada vez más transparentes. Uno va andando por la calle y ve un edificio donde ve que la gente camina adentro. No hay intimidad, es todo vidrio. Incluso casas muy lujosas tienen tan solo cortinas, porque cuando sale el sol abren y se puede ver todo lo que pasa dentro de la casa. Hoy la transparencia es un valor. Porque abrimos las puertas de nuestra vida mostrando lo que estamos comiendo, mostrando a dónde salimos, dando ubicación para que sepan dónde estamos. E incluso la transparencia se puede ver también en las oficinas. No sé si han visto oficinas modernas, uno ve cómo trabaja todo el mundo, porque ya no hay paredes que dividen, sino que hay vidrios y todo se ve transparente. Hoy la transparencia es un valor. ¿Y qué significa filosóficamente transparencia? Que las cosas no serán hasta que no las muestre en una historia. Las cosas no serán hasta que no las postee. ¿Sí? Solamente es lo que muestro en ese vidrio transparente. El segundo valor que tiene el aparentar para mí es el filtro. Hay un libro muy interesante de Byung-Chul Han que se llama La salvación de lo bello, donde dice que hoy creemos que la belleza es lo pulido y lo que no tiene ningún tipo de síntoma áspero. O sea, lo que no es áspero, creemos que es lindo. Entonces de repente a Juan le salen algunas arrugas, porque ya tiene 40 y tengo 50 filtros que me van a tapar esas arrugas. No existe más la arruga, señores. La saco con un filtro. Estamos convencidos que cuanto más liso sea algo, dice Han, cuanto más oculte la humanidad el proceso del tiempo que me lleva a envejecer, cuanto más oculto eso, más lindo soy, parece ser. Es decir, no encontramos una belleza en tener 40 años y mostrar quizás las canas. Lo que buscamos es que eso no se muestre. Y el último concepto que me parece a mí interesante del aparentar es la fugacidad. ¿Qué significa la fugacidad? Que estás viendo más de 100 historias por día como mínimo. Y si yo te digo, repetime las 100 historias que viste, es probable que te acuerdes como mucho de 2. Eso es fugacidad. Es que la historia dura 15 segundos. Es que lo sé porque además de trabajar como profesor de filosofía, hice estudios de community manager y eso lo estoy aplicando a mis redes. Sé muy bien que si yo posteo un reel de 30 segundos, posiciona mucho más que si subo un video de 5 minutos explicándole esto a ustedes. Es decir, si yo de esta conferencia subo media hora, prácticamente no tiene visibilidad. Pero si subo 30 segundos, sube la visibilidad. ¿Por qué? Porque la persona que está haciendo scroll en el celular quiere conseguir cada vez nuevos objetivos. No quiere quedarse a analizar mucho tiempo un video. Y esto nos pasa a todos, a mí también me pasa. Entonces, de repente, ¿qué te cuesta ver 30 segundos un reel? Nada.
Son 30 segundos, pero rápido querés abandonar e ir a otros. Ese sistema de fugacidad genera un espectáculo humano más que interesante. Miren alguna vez una persona mirando historias y se van a ver a ustedes mismos. Anímense. Cuando alguien esté con el celular, miren desde lejos, no le miren las historias, pero miren la persona. ¿Sí? Es una cosa muy automática, muy de robot, muy fugaz. Y todos estamos en eso. Todos estamos en eso. Avanzamos. Si ya les hablé del hacer, ya les hablé del tener y ya les hablé del aparentar, ¿alguien se acuerda qué me está faltando? Son 4 los valores. Ser. Es decir, te hablé de que yo me hago mi propio jefe, te hablé de que una vez que me hice mi propio jefe, tengo, compro, y después te digo que voy a aparentar. Miren lo que me compré con este esfuerzo increíble. Trabajé 14 horas por día, estoy agradecido a la vida, creo que todo tiene sentido. Acá muestro mi auto, acá muestro mi casa, acá muestro mi viaje. Todo este ciclo carece de algo que bien señalaron acá, ser. Y vamos a pasar a la próxima. Cuando uno desoculta el ser, esto es un término de los presocráticos, el ser se desoculta. O sea, vos podés esconder lo que las cosas son, vos podés engañar, vos podés hacer lo que quieras, vos podés incluso aparentar otra cosa, pero tarde o temprano el ser se desoculta. Tarde o temprano las cosas se muestran como son. Y vos podés decir, amo estar trabajando 14 horas, no dormir nunca, amo lo que compré, pero va a llegar un momento en el cual el ser se va a desocultar. Y aquellos que han estudiado filosofía saben que por lo general la verdad de la vida, el ser de la vida se desoculta en el peor momento. Cuando estás en una crisis existencial, cuando falleció un familiar cercano, cuando te dijeron que ya no vas más en tu trabajo, en el peor momento de tu vida, ¿qué se desoculta? La verdad de tu vida. Mientras tanto uno vive autoengañado. Cuando se desoculta el ser, cuando ya se terminó el aparentar, cuando las estrellas se apaguen, como dicen los héroes del silencio, ¿qué pasa? Comienza esto, dice Han. Me doy cuenta que estoy cansado. Me doy cuenta que estoy frustrado y me doy cuenta que estoy estresado. Entonces, ¿cómo se llama ese libro? La sociedad del cansancio. Uno va en el colectivo, va en el tren y ve un montón de gente cansada. Estamos todos cansados. Cada vez se duerme menos. ¿Por qué? Porque quise lograr un sueño, trabajé el doble de lo que mi cuerpo me da y cuando me quiero acordar no tengo resto físico. Cuando me quiero acordar estoy súper estresado. Una de las cosas más interesantes que se observa en este análisis es en qué se han convertido hoy esos lugares donde yo trato de ir para bajar de peso, que se llaman gimnasios. Yo soy lo suficientemente viejo como para haber conocido los gimnasios de principios de los 90. Es decir, ese gimnasio era un gimnasio de localizada, donde me hacían una rutina y yo me sentaba 2 horas, no existían los celulares, miraba la nada, me miraba un espejo y empezaba. 1, 2, así hacía yo cuando era un poco más joven de lo que soy ahora. Pero hoy ya no asisto tanto a los gimnasios, le conté en la charla anterior que soy de salir a correr más al aire libre. Y de repente, no pasa en Santa Fe, pero sí pasa, por ejemplo en Buenos Aires pasa mucho. Cuando viajo veo esto, y es, no sé si ustedes lo han advertido, como grandes vidrios transparentes, un montón de bicicletas fijas y gente que se viene, que parece que se te viene para adelante. Es decir, gente pedaleando y vos mirás el espectáculo y parece que se vienen, pero no se vienen. Dice Han, cuando uno mira ese espectáculo que yo te acabo de señalar, ves gente que obviamente está luchando por su salud, está tratando de mejorar, pero no puedo negar que también están en un circuito de disciplina muy parecido al de la fábrica de los 70. Los griegos entendían el ejercicio como una forma de plenitud. De hecho, la filosofía nace filosofando en gimnasios, donde los griegos corrían y filosofaban, pero la gimnasia era parte de un proceso de integración, de sentirme mejor, porque uno libera endorfinas, porque uno está mejor. Todos sentimos eso. El tema es que hoy se transformó, dice Han, en un centro de disciplina, en un lugar donde el trato, no el trato, sino la propuesta es militarizada. O sea, tenés que lograr estos objetivos.
Lo que antaño era distensión, hoy es estricto, porque claro, el ejercicio se vuelve cómplice de la producción. Como estás 14 horas trabajando y necesitas sacarte el estrés, el ejercicio tiene que ser militar también para poder mañana volver a producir. Damos un paso más y con esto ya vamos cerrando, porque una vez que se desocultó el ser, pásame la otra, una vez que se desocultó el ser, ¿cuál es el problema que tenemos? Ahí aparece la autoayuda. Porque vos decís, estoy cansado, no doy más, voy al gimnasio, vuelvo cansado, yo entiendo que viajé una semana al lugar de mis sueños, pero lo tengo que pagar en 2 años y ya no doy más. Me falta 1 año y medio todavía de cuotas. En ese momento, ¿qué es lo que aparece? La motivación, como una religión. Y dice, dale, vos podés. Y uno dice, no, pero no doy más, estoy reventado. Sí podés, sí podés. El problema es que todavía no lo deseaste lo suficiente. Y uno dice, no, pero ay, por favor, ¿cómo extraño una almohada? ¿Cómo me gustaría una almohada? Uno lo ve en Twitter, la cantidad de gente que dice, ¿cómo me gustaría tener un día para dormir y nada más? O sea, ese cansancio, y ahí es donde aparece, you can do it. O sea, tú puedes hacerlo. O aparece otra frase, ¿no? Inspírate. Dale, si querés, podés. Échale ganas, échale ganas. Aparece como una especie de religión secular que te motiva nuevamente para que al otro día vuelvas a entrar en este circuito que te estoy diciendo. Y ahí es donde para mí corre peligro toda esta estructura. Porque si vos trabajás porque sos un apasionado de lo que haces, estás encontrando plenitud en eso, sos feliz, dale para adelante. Pero si vos trabajás por un objetivo que te aliena y para no pensar tanto en lo alienado que estás, te repetís frases hasta el cansancio, discúlpame, pero estás muy parecido a Sísifo que mencionamos al principio. Avanzamos una diapositiva más y vamos a proponer algo para que no digan siempre, Juan, vos criticás y no propones nada. Acá están los peligros que yo veo en la autoayuda. Si quieren seguir leyendo libros de autoayuda, se los recomiendo. O sea, lean lo que ustedes crean convenientes. Es más, yo quizás marco una diferencia con los restantes amigables colegas, que ellos por lo general no ven con buenos ojos la autoayuda. Yo la veo peligrosa, pero creo que también mucha gente ha leído su primer libro siendo un libro de autoayuda y después ha llegado a la filosofía. Eso también es verdad. O sea, no podemos exigir que todo el mundo empiece con la República de Platón. Bueno, que empiece con Piense y hágase rico, o con Sueña y todo es posible, o con Flow, o cualquiera de esos libros, y después quizás termina, obviamente, en una pregunta filosófica más profunda. No lo veo con malos ojos, pero sí veo algunos peligros. Peligro número 1, la autoayuda cree que la felicidad es una decisión. No. Hay toda una biblioteca de filósofos que escribieron sobre el tema. Cuando alguien dice, sobre felicidad no hay nada escrito, mentira, sobre felicidad no leíste nada. Pero que hay escrito, hay miles de años. Como cuando dicen sobre gustos no hay nada escrito. No, probablemente no hayas leído sobre gustos, pero la historia del arte, por ejemplo, es una historia sobre gustos. Entonces sí se escribió mucho sobre gustos, sí se escribió sobre felicidad. Y si hay algo en lo cual están de acuerdo todos los filósofos, es en que la felicidad no es una decisión. Así que esto es un peligro. Nadie decide ser feliz. Y ya lo veremos la semana el miércoles que viene o el otro, cuando analicemos el tema de la felicidad concretamente. Segundo peligro, el pensamiento mágico de omnipotencia. Si hay un dato que tiene el ser humano cuando se despierta temprano es que no puede todo. O sea, ese es un dato ontológico del ser humano, no lo puedo todo. Es decir, yo no puedo hacer todo en la vida. Si yo me decido a volar, hoy no puedo volar. Si yo me subo ahí arriba y me tiro, no voy a volar, porque no puedo todo, porque tengo límites. La existencia es límite. Y el límite existencial, por definición, es la muerte. O sea, tenés tantos límites que un día tendrás el límite de la muerte. Así que creer que todo es posible, un pensamiento mágico de omnipotencia, también es un peligro. El tercer peligro que veo, y este me parece que es el más cruel de todos, es la negación del contexto de una persona para lograr un objetivo. Cuando alguien dice, vos sos pobre porque querés, eso es muy peligroso. Porque estás negando cómo los contextos no solamente condicionan, sino en situaciones extremas determinan cómo va a terminar la vida de esa persona. Estudios estadísticos han dicho que, la verdad, la mayor cantidad de gente que nace pobre, a lo sumo puede llegar
a clase media con mucha suerte, pero es probable que termine pobre también. Entonces decir que negar el contexto diciendo vos sos pobre porque querés o no importa el contexto, si lo pensás lo vas a lograr, es mentira. Porque hay personas que parten en la búsqueda de un objetivo con más facilidad que otras personas. No hay que negar el contexto es parte. Pero también te dije en la primera de las ponencias que hicimos acá que hay un plus de libertad. O sea, no solamente el contexto te condiciona, sino que vos tenés un plus de libertad. El problema es que muchas veces no podemos usar ese plus de libertad. ¿Por qué? Porque sencillamente estamos no determinados, sino muy condicionados por lo que nos pasa en el contexto. Y el cuarto de los peligros que yo veo es el autoengaño de originalidad. La idea de yo soy distinto a todos, por eso acaba la selfie, mírenme. Eso es mentira. Terminamos siendo todos un commodity en Instagram. Somos todos un commodity, porque todos creemos que somos distintos, pero todos usamos el mismo filtro. Todos creemos que somos distintos, pero todos usamos el mismo dispositivo. Todos creemos que somos distintos, pero todos usamos los mismos 140 caracteres. Somos un commodity, somos somos una mercancía y somos parte de un proceso de recolección de datos para beneficiar a otra gente. Creer que uno es tremendamente auténtico porque tiene muchos seguidores es un error. Es un error. Última diapositiva y termino. Pasamos esta. Posibles soluciones. Acá están las soluciones. Primera solución, y esto no lo digo yo, lo dice Byung-Chul Han. Primera solución, regreso al ocio filosófico. Tenemos un problema serio con el ocio. Cuando yo era chico escuchaba frases de adultos que decían mente desocupada, taller del diablo, tenés que estar todo el día ocupado. O cuando, no sé si le ha pasado a ustedes, cuando ven a alguien que está sentado es improductivo. Es un error eso. De hecho, la palabra negocio significa negar el ocio. O sea, alguien se pone un negocio para no estar sin hacer nada. Tenemos que recuperar el concepto de ocio. Hoy nos movemos en una dialéctica que para mí es peligrosísima. Nos parece mal el ocio, pero procrastinamos muchísimo. Y la procrastinación es peor que el ocio. Porque la procrastinación es, tengo que hacer algo y lo postergo para hacer algo que no tiene demasiado sentido o que me da satisfacción. Eso no es ocio. El ocio es hacerte cargo del tiempo y disfrutar en el aburrimiento. Hay que recuperar el aburrimiento. Insisto con que soy lo suficientemente viejo como para haber conocido una sociedad sin internet. Y en esa sociedad sin internet, la televisión cortaba a las 12 de la noche. Hablaba un sacerdote, decía... Hola, era digámoslo, el padre Chesky. Decía, bueno, ojalá esta semana, te decía algo interesante, cortaba el televisor y uno se iba a dormir y era desesperante. Pues yo incluso era una persona grande y no existía la televisión después de las 12. Después vinieron los servicios de cable que trajeron 40 canales. Oh, decía uno, antes tenía 3, ahora tengo 40. Bueno, puedo ver televisión las 24 horas. El problema que tenemos en la actualidad es que ya no existe el ocio, porque al ocio lo tapamos con celular, con Netflix o con televisión. Es decir, el mercado de la diversión se encargó de taparnos todos los momentos de ocio. Todos. Te nombro, insisto, dos ocios grandes que yo tenía en los 80 y que ya no existen más. Primero, el ocio nocturno. No me puedo dormir y miro la nada. Ese ocio me lo arrebataron todas las series. Hay otro ocio más que yo tenía, que era... En la primaria fui a la Dante Alighieri, en la secundaria fui a la escuela adventista y tenía 40 minutos desde el centro hasta mi casa. Ese ocio me lo arrebató el celular o a lo sumo el iPod, el reproductor de música. Pero yo me acuerdo que cuando yo volvía en el 3, el colectivo 3, leía todo lo que decía, me sabía de memoria todo lo que decía el colectivo. Esta marca fue administrada por resolución 545, porque no tenía nada que hacer, era ocio. Ese ocio me lo arrebataron empresas. Entonces dice Han, es necesario recuperar el ocio. ¿Qué significa recuperar el ocio? Muy sencillo. Apagás el celular y mirás la nada. Y empezás a pensarte a vos mismo, empezás a pensar tus afectos, empezás a pensar si realmente la vida tiene sentido. Recuperar algo tan elemental como pensarte. Y el segundo punto, como para no caer en esto de la frasecita fácil, es
la búsqueda de plenitud y sentido, antes que esta euforia de todo lo puedo, vamos, que es muy norteamericana esta, ¿no? La de seminario del motivador y todos saltando. Bueno, eso no es felicidad, eso es euforia. Aristóteles lo deja bien en claro y lo vamos a estudiar en la última de las charlas. La felicidad es plenitud, no es saltar todos juntos en euforia. Recuperar el concepto de plenitud y de sentido antes que la búsqueda de la euforia. Porque en el circuito de búsqueda de euforia vas a volver a entrar nuevamente en la frustración. Porque si sí, hoy tengo ganas de que sea el mejor día y te pasa algo, te caes, te desvaneces, te sentís mal y volvés de vuelta al circuito de frustración. Lo mejor es la plenitud. Y la plenitud convive con lo excelente que te puede pasar y con lo malo que te puede pasar también. Muchas gracias y nos vemos en la última dentro de 2 semanas. Han sido muy amables.